Bueno chicos, seguimos en el datos agrupados, pero ahora vamos a ver un ejemplo con intervalos. Primero, es encontrar la media, mediana y moda a partir de la siguiente tabla de frecuencia. Primero tenemos que completar nuestra tabla de frecuencia para poder resolver nuestras fórmulas, porque aquí sí se aplican fórmulas. En intervalo, sí, la mediana tiene su fórmula y la moda tiene su fórmula. Vemos. En esta columna que yo he dejado en blanco, en este cuadro, en esta columna, disculpen, va a ir la clase, bueno, la marca de la clase. ¿Qué es la marca de la clase? No es otra que sumar estas cantidades y dividirlas entre 2. Es como sacar el promedio de este intervalo. 20 más 16 sería 36. Entre 2 tenemos 18. 20 más 24 es 44. Entre 2, 22. 28 más 24 sería 52. Entre 2, 26. 32 más 28 sería 60. Entre 2, 30. Y es así que sacamos nuestra marca de la clase con el promedio de nuestros intervalos. Solamente sumamos estos dos intervalos y lo dividimos entre 2 y obtenemos nuestra marca. ¿Para qué sacamos la marca? Para poder hallar la columna X por Y. Entonces, igual, frecuencia absoluta acumulada, 5, 5 más 12, 17, 17 más 3, 20 y 20 más 8, 28. Son iguales. Ahora sí, encontramos nuestra columna de f por x para encontrar nuestra media, para aplicar nuestra formulita. Entonces sería 15 por 5, no, 18 por 5, 8 por 5, 40, llevamos 4, sería 90. 22 por 12 sería 264. 23 por 6, 26 por 3, 6 por 3, 18. Llevamos 1, 6, 7. Y 30 por 8, 240. La suma de todo esto sería 8 más 4, 12. Llevamos 1, 10. Más 6, 16. 20, 27. Llevamos 2. 2 más 2, 4 más 2 sería 672. Ya encontramos, ya completamos nuestra tabla de frecuencia. Ahora sí, vamos a hallar nuestras medidas de tendencia central. Primero, para encontrar nuestra media, según la formulita que es igual en los datos agrupados, sumatoria de x por f sería 672 entre nuestra n, 28. Resolvemos esa división y sería 24. Entonces, nuestra media, en este caso, sería 24. Para hallar nuestra mediana, primero tenemos que hallar nuestra posición en datos agrupados. Como en este caso nuestra n es 28, es un número par, entonces nuestra posición será n entre 2. Será n entre 2, entonces será 28 entre 2, será 14. Esa sería nuestra posición, 14. Vamos a nuestra columna de frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula, y vemos si está el 14. Como no está el 14, entonces escogemos el número que le sigue. ¿Y quién le sigue? Le sigue el número 17. Esta columna vamos a trabajar para hallar nuestra mediana. El siguiente paso tenemos que hallar nuestra amplitud. La fórmula de la amplitud es L sub S menos L sub I. Pero mirad, ¿qué significa eso? Es límite superior menos límite inferior. ¿De dónde sacamos esos límites? Los sacamos del intervalo de la fila que vamos a trabajar, de donde hemos encontrado nuestra posición. Estos son nuestros límites inferiores y estos son nuestros límites superiores. Entonces, encontramos que nuestra amplitud límite superior viene a ser 24
y nuestro límite inferior viene a ser 20, nuestra amplitud viene a ser 4. Pongamos aquí amplitud 4. Y ahora sí, reemplazamos en nuestra formulita para hallar la mediana. Límite inferior. ¿Quién es nuestro límite inferior? Límite inferior es 20 más n entre 2, ya lo encontramos, viene a ser 28 entre 2, 14, menos f mayúscula i menos 1. Ese i menos 1 significa una posición anterior. Cuando digan f más 1 es una posición desde la posición que le sigue. Por ejemplo, fi menos 1, esta es nuestra fi. La posición, una posición anterior es la posición, en este caso es 5. Entonces ponemos 5. Recuerden, i menos 1 una posición antes, i más 1 una posición después. En este caso nuestro fi era 17, nuestra posición, y una posición anterior era nuestro valor 5. F minúscula i, vemos su frecuencia absoluta. En esa misma fila estamos trabajando solamente con esta fila. Sería, lo voy a encerrar porque estamos trabajando solamente con esta fila, para no equivocarnos. Solamente con esta fila estamos trabajando la mediana. Entonces nuestro F sub i minúscula sería 12 por la amplitud, que es 4. Entonces sería 20 más 14 menos 5 sería 9. 9 entre 12 por 4, cuarta 1, cuarta 3, tercia 1, tercia 3. 20 más 3. Nuestra mediana, la voy a poner aquí porque ya no me entra, ya no tengo espacio. Nuestra mediana sería 23. Y del mismo modo trabajamos nuestra moda. Pero para trabajar la moda, vemos en nuestra frecuencia absoluta, F minúscula, cuál es el valor, el máximo valor que tenemos. Si nos damos cuenta, tenemos 5, 12, 3 y 8. Nuestro máximo valor es 12. Entonces, igual trabajaremos con esta fila. Si fuese 8, trabajamos con esta fila, pero en este caso, concuerda con la mediana, trabajamos con la fila del intervalo 20 y 24 abierto. Entonces, sería límite inferior igual 20. Recuerden, límite inferior, límite superior. Aquí sí trabajamos todo solamente con la frecuencia absoluta, con F minúscula. F sub i, 12. Menos F sub i menos 1, una posición antes, 5. Entre, tenemos dos paréntesis, fi 12 menos F sub i menos 1, una posición antes, igual 5. Más F sub i, que es 12 igual, menos F i más 1, una posición después. ¿Quién le sigue al 12? Le sigue 3. Por igual la amplitud, que es 4. Resolvemos, sería 20 más 7. ¿Sí? 20 más 7. 7 más ¿cuánto? 9 por 4. ¿Sí? 17, 12, 5. Vamos bien. Esto sería igual 20 más 7. 9 más 7, 16. Por 4. Cuarta 1, cuarta 4. Nos queda 20 más 7 cuartos. 7 cuartos, ¿cuánto es? 7 entre 4, vamos a hacerlo aquí chiquito.
7 entre 4, 1, 4, 3, 0, 7, 2, 5. Sería 1,20 más 1,75. Sumándolo eso, tendríamos 21,75. Entonces, nuestra moda viene a ser 21,75. Y como vemos que estamos bien, porque la mediana y la moda deben estar entre el rango que hemos estado trabajando. Nuestro rango es 20 cerrado, 24 abierto. Nuestra media y nuestra mediana y nuestra moda, sus valores que hemos encontrado deben estar entre esos valores, entre el 20 y 24. Mediana 23, va, y moda 21,75 está entre ese rango. Entonces nuestro ejercicio está bien resuelto, porque la media y la moda están oscilando entre esos dos valores, entre ese intervalo. Y es así, muchachos, que trabajamos los ejercicios con datos agrupados, así como el ejercicio anterior, y aplicando en intervalos. Espero que les sirva estos videos de estos ejercicios y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.